pues todavía también se cita algún otro tipo de derecho practicado en otro país. Entonces, ese derecho internacional pues nos es bastante útil. De hecho, ustedes van a llevar una clase que se llama Derecho Internacional. Pero por motivo de concretizar, por favor, vamos a ir resumiendo. Yo voy leyendo lo del libro y voy extrayendo lo más importante. Les estoy preparando una presentación para que ustedes tengan más claro esto, ya con lo que platicamos aquí, con lo que ustedes leen y esta presentación que yo espero tenerla lista para el viernes. Pues esta presentación va a abarcar las formas de cumplir. Buenas tardes, señorita Ramos, mucho gusto. De cumplir, de incumplir, de extinguir, de transmitir las obligaciones. Para este examen final, pues ahorita ya podemos empezar a determinar ahí cómo vamos a ir trabajando en nuestra evaluación. Yo espero también hoy o mañana, entre hoy y mañana, subir todas las notas del segundo parcial para que ya ustedes las tengan por ahí. Y ya puedan ver ahí cómo vamos, y espero también que me dé tiempo, por favor, para que podamos ir dejando alguna tarea, por favor, tanto para ir practicando como para ir acumulando puntos, porque lo habíamos hablado desde la unidad anterior, pero por un montón de situaciones y actividades ya no fue posible. Entonces ahorita las vamos a trabajar. También decirles de que ya se está dando volviendo al tema de la revisión, ya se está dando la revisión. Sin embargo, pues soy un amigo de mucho tiempo, y mucho tiempo de no saber de él ni él de mí. Pues me ubicó en Facebook y me habló. Entonces me dice: mira, que te quiero hablar por mi amiga que es tu alumna y que ella va mal. Ella sacó en el primer parcial 2 puntos porque fíjense que es un examen de una señorita que solo lo abrió, contestó una pregunta y se desconectó, y así lo mandó. Y no pidió revisión, no pidió nada, ¿verdad? Y ahorita en el segundo parcial, que no se examinó ni pidió extemporáneo. Entonces, yo sí les quiero suplicar que no pongan ahí a sus amigos, ¿verdad? Que definitivamente nuestra profesión somos tantos, pero al final nos conocemos todos. Pero no pongamos a los amigos en esa posición, por favor. Que hablen bien de nosotros, que nos recomienden bien, pero yo no puedo ahorita venir y a esta persona pues regalarle 29 puntos, ¿verdad? Para que llegue a mínima. No puedo, definitivamente. Ahorita ya empezamos a ver el tema de cómo vamos a hacer, que llego a mínima, que no llego, que cuánto me falta para 31, y que no se trata de eso, sino que se trata de ir adquiriendo conocimiento, ¿verdad? Ven ustedes que todos estos temas que estamos viendo son temas bien importantes. Seguimos en la parte de las obligaciones en general y se refiere a todas las situaciones en las que se van a ver inmersas las personas que con algún fin determinado deciden contraer obligaciones. Ya hablábamos el viernes, solo para continuar con el tema, hablábamos del activo, hablábamos del pasivo, que el activo es el acreedor, el pasivo es el deudor, y que entre ellos tienen un verbo que fue su elemento objetivo, que fue el motivo por el cual ellos entraron en ese dar, hacer o no hacer. Pues hemos visto también, ¿verdad?, de cómo esta persona puede, de una forma alternativa o facultativa, cumplir con su obligación. Luego vemos las formas de cumplir con la obligación. Hablábamos del pago por cesión de bienes, pago por subrogación, que fue hasta ahí que ustedes se evaluaron. Ahorita nos corresponde ya ver la transmisión de las obligaciones. Para que se dé esa transmisión de las obligaciones son importantes varios puntos, porque en la transmisión de las obligaciones van a existir tres, así como hablábamos de las formas de cumplir con la obligación, que era pago por consignación y pago por cesión de bienes. En la transmisión de las obligaciones citamos a la cesión de derechos, la subrogación y la transmisión de deudas, por favor. Cesión de derechos, subrogación y transmisión de deudas. Aquí vamos a ver cómo es esto de la cesión de derechos. Y fíjense que en la cesión de derechos, pues es primero cuando definamos la cesión de derechos, la cesión de derechos es una forma de transmitir las obligaciones, aunque sea repetitivo, pero con estarlo repitiendo se nos va a ir quedando. Entonces, la cesión de derechos es una forma de transmitir las obligaciones
como se recuerdan que tanto sujeto activo como pasivo se obligan, ¿verdad? Yo me obligo a dar y aquel se obliga a pagar. Yo me obligo a abastecer de un bien. Yo me obligo de dar esa propiedad en renta con las condiciones óptimas para vivienda, con el compromiso de que voy a respetar el plazo, que voy a respetar los servicios que se necesiten, y de aquel lado también hay obligación. Entonces, se transmiten las obligaciones en la cesión de derechos. Esta es una facultad para el acreedor, por favor, porque el acreedor es el que tiene los derechos en la obligación. Él da los derechos y le exige el cumplimiento de esos derechos a alguien. Entonces, la transmisión, la cesión de derechos es la facultad que le asiste al acreedor para transmitir sus derechos de crédito, claro que sean derechos de crédito siempre patrimonial, ¿verdad? También se conoce la cesión de derechos como cesión de créditos. Entonces, podríamos ir al 1443 y colocarle cesión de derechos, diagonal, cesión de créditos, por favor, para que sea de una o de la otra forma que lo encontremos, lo vamos a entender. Cesión de derechos, cesión de créditos. También se puede decir que es la forma de que una persona transmite o cede los derechos, los transfiere y no es necesario informarle al deudor. Hablamos de sujeto activo y sujeto pasivo. En la transmisión de la cesión de derechos, quien cede su derecho es el acreedor. Quien cede su derecho es el acreedor para que un deudor le siga pagando. Por ejemplo, pues yo le presté a una persona 10,000 quetzales. Y yo le cobro a él 500 quetzales mensuales, más un tanto por ciento. Entonces, él me hace pagos mensuales. Pero vengo yo y le digo a mi hermana, ¿verdad? Para ayudarla, mira, hagamos algo para que tú te ayudes con esto, con algo de algún ingreso. Sigue tú cobrando la deuda que tengo con esa persona. Más o menos te va a dar como 525 ya con intereses mensuales. Y ahí tú te beneficias de eso. Yo estoy cediendo mi derecho con esa persona que adquirió una obligación. Pero también es importante saber que la cesión de derechos se transmite también todos los beneficios que hayan existido. En este caso, por ejemplo, los intereses. Entonces, es importante saber de que aquí es el acreedor quien tiene la atribución de trasladarle a alguien el derecho, por eso se llama cesión de derechos o cesión de crédito, en el caso del ejemplo, para que alguien le siga cumpliendo en su lugar. La ley establece que no es necesario informarle al sujeto pasivo que es el deudor. Voy a ir repitiendo mucho los términos, pero es para que nos vayamos adaptando a ellos. Entonces, dice la cesión de derechos que no es necesario que el acreedor le notifique al deudor, aunque pues es algo que debe ser parte del negocio, ¿verdad? A pesar de que el código no lo dice, pues también es importante informarle al deudor para que él sepa a quién pagarle. Las condiciones para el deudor deben de ser las mismas, por favor, pero él debe de estar notificado para saber a quién pagarle, porque si nos vamos al pago, solo por ir a recordar, vamos a los artículos del pago, por favor. Cuando hablamos de el 1380, el que pague por cuenta de otro puede repetir lo que pagó a no ser que hubiera hecho contra la voluntad expresa del deudor. Para hacer el pago válidamente en las obligaciones de dar, es que se ha de transferir la cosa a quien corresponda. Entonces, para que no exista esa parte que también conocimos cuando leímos conocimos del pago, en que el pago tiene lugar o el pago es válido cuando se recuerdan que dice cuando sea en el lugar convenido por las partes, y que si no se ha convenido el lugar determinado para el pago, pues entonces establece que el pago se hará en el lugar en donde se celebró el contrato. Entonces, para que no pase eso, sí es prudente decirle a la persona que ahora las obligaciones se van a tener con otra persona, porque el sujeto activo ha cedido sus derechos. Igual en el caso cuando
yo tengo rentada esta casa, pero la quiero vender. Entonces, pues aquí hay un arrendamiento que vence en el 31 de diciembre. Yo quiero vender la casa. Yo promuevo la casa. Recuérdense que yo tengo la titularidad del bien. Y si nos vamos ahí a recordar los derechos reales de goce, se recuerdan que en los derechos reales de goce está la propiedad y está la copropiedad. Y yo siendo propietaria, también me establece la ley que yo tengo dentro de mis atributos del derecho real de propiedad, tengo el derecho de usar, gozar, disfrutar y disponer. Y atendiendo a esa disposición que tengo, pues entonces yo decido ponerlo en venta. No tengo que consultarle al deudor, porque no tendría por qué solicitar una autorización teniendo yo la plena disposición. Sería distinto el caso si fuéramos 2 o 3 los titulares, porque ahí venimos a sacar un poquito aquí a la mesa la copropiedad, que en la copropiedad pues es un derecho de 2 o más personas sobre el mismo bien. Ahí sí tendríamos que tomar el consentimiento de todos, porque recordarán ustedes en aquella parte del libro segundo que habla de la copropiedad, todos tienen derecho sobre la misma, partes iguales en derecho sobre la misma cosa. Y ninguno puede vender un derecho si no tiene el consentimiento de los demás. Y aquí es donde también vamos a recordar aquello que ustedes conocieron como el derecho preferente o el derecho de tanteo. Sería distinto ahorita que yo quiero vender la casa porque tengo un hermano. Yo puedo vender la parte alícuota que me corresponde, pero también mi hermano tiene un derecho preferente o un derecho de tanteo, en el cual yo tengo que agotar que él no quiera comprar la parte alícuota que me corresponde, porque se sabe que si 2 personas son dueñas del mismo bien, de la misma casa, pues en primer lugar, a quien le va a interesar en primer lugar es al otro copropietario, ¿verdad? Entonces, ese derecho lo cubre bien la ley, lo respalda la ley, denominándolo derecho de preferencia o derecho de tanteo. Pero en este caso, que solo yo soy la dueña de esta casa y lo voy a vender, yo voy a ceder mi derecho del arrendamiento a la otra persona. Eso sí, yo tengo que acordar con la otra persona que el bien está rentado, en tales condiciones, que el monto es tanto, de manera que no afecte a la persona con quien yo contraje la obligación. Y si es necesario que al momento que se sustituya el titular a mí por la otra persona, pues se le haga saber al arrendatario que cedí mis derechos, cedí mi derecho de propiedad y ese derecho lleva inmerso el derecho de arrendamiento que a él le asiste. Las condiciones van a ser las mismas, no tenga pena, los días de pago, la forma de pago, solo que ahora va a ser en otro contrato, ¿verdad? Donde no van a variar sus condiciones más que el lugar o la forma de pago, ¿verdad? Pero el punto en el que menos le afecte a él. Entonces, 1443, donde ustedes colocaron cesión de créditos, donde dice cesión de derechos, el acreedor puede ceder sus derechos sin el consentimiento del deudor, salvo que haya convenio en contrario o que no lo permita la ley o la naturaleza del derecho. En la cesión se observarán las disposiciones relativas al negocio jurídico que le dé origen, en lo que no estuvieran modificadas en este capítulo. Es decir, cuando yo di en renta esta casa, esa fue algo que dio origen a una relación contractual entre arrendatario y mi persona. Y ahorita que cedo mis derechos, tiene que saberse que en la cesión se observarán las disposiciones relativas al negocio anteriormente celebrado. También dice la cesión comprende todos los derechos accesorios cuando no se pacte lo contrario. Cuando la cesión hubiera sido por menor valor del monto del crédito, el deudor podrá extinguir su obligación reembolsando al cesionario la cantidad que haya pagado por la cesión y los gastos que la misma le hubiera ocasionado. Aquí un punto importante, 1445, ese lo podríamos relacionar también con el 1256, que establece la cesión debe de hacerse en escritura pública si se trata de derechos sobre inmuebles o que deben inscribirse en el registro de la propiedad.
En este artículo 1445 venimos a poner en práctica el 1256. Cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente, pero cuando la ley no declare una forma específica. Y si leemos este otro, me está diciendo que todo lo que son inmuebles y que tenga inscripción registral en el registro debe hacerse constar en escritura pública. Igual el artículo 1130, numeral segundo, dice que el registro de la propiedad no me inscribirá o me modificará alguna inscripción. En este 1130, numeral segundo, expresa presentación de la escritura pública, perdón, a la presentación del testimonio de la escritura pública. Entonces, ese es específico en obligarnos a que si esa sesión, ese derecho que se está cediendo, ese derecho, ese elemento objetivo o material, se refiere a derechos reales, debe de hacerse la sesión en escritura pública. ¿Me pueden decir cómo vamos hasta aquí? Si alguien tiene alguna pregunta o si puedo continuar, por favor. Ya, buenas tardes. Solo que me pueda repetir ese artículo 1130, por favor, ya. Bien, con mucho gusto. Si me hacen favor, leámoslo, así lo vemos todos juntos. 1130, por favor, ahí nuevamente me vuelve a hacer, si se dan cuenta, ese artículo 1130 forma parte del libro cuarto, que es el registro de la propiedad, y este establece la primera inscripción del título de propiedad o de posesión, y sin ese requisito no podrá inscribirse otro título o derecho real relativo al mismo bien. Dicha inscripción solamente podrá modificarse y al ceder derechos se está modificando un derecho ya existente. Dicha inscripción solamente podrá modificarse, ampliarse o enmendarse en los siguientes casos. Numeral segundo, a la presentación del testimonio de la escritura pública. Como ya lo hemos venido platicando, todos los aspectos que se relacionan a modificación, ampliación o enmienda, entre otras inscripciones que le competen al registro de la propiedad, deben de constar en escritura pública, porque para esa modificación, ampliación o enmiendas u otra inscripción que le compete a este registro debe de hacerse con la presentación del testimonio de la escritura pública, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué manda? Licenciada, yo tenía una duda, es que me causa un poco de confusión. Usted en la clase anterior mencionaba el ejemplo de la persona que se veía de Estados Unidos y de que si no se encontraba la persona con la que él había hecho o contraído esta obligación, podía hacerlo por consignación, ¿verdad? Pero como ahora usted dice en esta parte de la sección de derechos, de que no es necesario avisarle al deudor, pero sí es recomendable. Sí, porque lo que sucedería es que cuando deudor quiera pagar, y es buena la relación que hace Omar, porque ¿qué pasa cuando deudor quiera pagar? Y la persona con quien él contrajo la obligación no está presente, porque imagínense que se sustituyó por otra. En su caso de acreedor se sustituyó por otra, pero no le informó. Ahí vemos la importancia. Entonces le tocaría a este arrendatario realizar el pago por consignación. Y cuando la persona a quien se le ha cedido un derecho pues venga a preguntar, mire, ¿y qué pasó? Me comentaron que ahorita era la fecha de pago de lo que, es que no le informamos que ahora yo soy el propietario. Bueno, pero yo por cumplir con mi obligación, porque están dentro de las formas de cumplir con la obligación, yo hice mi pago por cesión de bienes, por pago por consignación, perdón, porque no me informaron que se cedieron los derechos a favor suyo. Entonces ya le correspondería a la persona anterior retirar ese dinero que se ha hecho por medio del pago por consignación, donde se dio la autorización judicial en ese juzgado, la persona anterior deberá cobrar ese derecho que le correspondía,
y entregárselo a la nueva persona, a quien le ha cedido los derechos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, Omar, la necesidad y la conveniencia, no solo para el deudor, sino para ambas partes, ¿verdad? Porque esa conveniencia de todos. Les digo ambas partes porque ahí se recuerdan de que del lado del sujeto activo, ahorita se presume que hay dos personas, una a quien le compete ya y la otra a quien yo le hice el pago por consignación. Pero ahorita que se dilucida esto, que ya hubo una cesión de derechos, pues ya se determina específicamente a quién le corresponde. Entonces, podemos también tomar nota, por favor, que en cuanto a la cesión de derechos, decimos que es la forma de transmitir las obligaciones, siendo esta una facultad del acreedor para transmitir sus derechos de crédito, siempre que estos sean patrimoniales. También sabemos que también se llaman cesión de créditos y que esto, pues, se puede decir que es una forma en la que la persona, en este caso el sujeto activo, transmite o cede los derechos, los transfiere y pues es recomendable informarle al deudor. Ceder un derecho es la potestad del acreedor de la relación jurídica, de manera que no necesita el consentimiento del deudor, al menos que así se haya pactado al celebrar el negocio. ¿Podría ser esta una forma responsable de poder, al momento de que nosotros autoricemos ese contrato? Dentro de todas las especificaciones, dentro de los elementos principales, dentro de los accesorios, en los accesorios pues está el plazo, la forma de pago, qué obligaciones. ¿Qué obligaciones le van a competir a él? ¿Qué va a poder hacer y no hacer dentro del contrato? Sería oportuno también pues establecer como parte del contrato qué sucede si durante el contrato se da la cesión de derechos, ¿verdad? Entonces, ahí sí, bueno, al momento que se dé la cesión de derechos, el sujeto activo, que es a quien le competiría esto, estará obligado de inmediato a informar al sujeto pasivo para que éste sepa la forma de cumplimiento de su obligación, ¿verdad? En cuanto a los elementos formales, la ley establece que debe de hacerse en escritura pública, por favor, lo que acabamos de leer, si se trata de bienes inmuebles o que deban de inscribirse en el registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, también vamos a ver por aquí qué otra parte en el libro para que ustedes lo puedan ir señalando, por favor. Muy bien, hablamos entonces que en la cesión de derechos se transmiten también todos los beneficios que éste lleve inmerso, todo lo que a él le correspondía, todas las garantías, todos los créditos, estos intereses que les ponía en el ejemplo, todo eso va inmerso al momento de la cesión de los derechos, ¿verdad? Otra forma que vemos en el artículo 1453 es la subrogación, por favor. Y en esto de la subrogación, pues vamos también, si lo gustan anotar ahí a la par de donde está la subrogación, por favor. Solo que por aquí alguien me está escribiendo de la sección. Permítanme un segundito que me están pidiendo el link, por favor. Denme un momentito, por favor.
Muy bien. Por favor, cuando hablamos de la subrogación, ¿qué es subrogar? Pues es el acto por el que una persona sustituye a otra en los derechos y obligaciones propias que determinan la relación jurídica. Vamos entonces también a decir que la subrogación también lo vamos a encontrar como subrogación o pago por subrogación, ¿verdad? Que se refiere a lo mismo, es la forma de transmitir las obligaciones. Tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías. Este pago queda como derechos de las acciones. Ante el acreedor concurre un tercero y le ofrece pagar la prestación. Vamos a hacer un ejemplo, por favor, aquí. Dice que se sustituye el que paga. Por ejemplo, si yo estoy pagando una casa, yo estoy como sujeto pasivo y yo voy a sustituir a esa persona. Entonces yo le puedo decir a mi hija que ella termine de pagar la casa con el tiempo que falta y que la casa o determinado objeto que yo estoy pagando, que ella lo continúe pagando, se va a sustituir a esta persona para que esta persona sea la que cumpla con la obligación pactada. Es importante saber, por favor, que en la subrogación, denme un segundito, por favor. En la subrogación pueden haber de dos formas. Puede ser una subrogación real y una subrogación personal. En la subrogación real, también recordemos que cuando hablamos de la subrogación real, estamos hablando de derechos reales, que eran las reses en el derecho romano, y en estos, pues es el objeto el que se sustituye. Hablamos de los elementos personales, en el caso de los sujetos activos y pasivos, y también hablamos de los elementos reales que hemos dicho, que es reales u objetivos, pues en la subrogación puede ser tanto de una forma real como de una forma personal. Si estamos hablando de la forma real, se refiere al objeto, por favor. Por ejemplo, en este caso se sustituye. En el caso que el propietario, en el caso que un nudo propietario, cuando hablamos de un nudo propietario, estamos hablando que se ha constituido, un derecho real de usufructo. Y al propietario de ese bien se le denomina nudo propietario y usufructuario a la persona que está gozando de ese beneficio. Pues pongamos el ejemplo que la subrogación fuera real. Por ejemplo, el nudo propietario se ve, el inmueble que le corresponde legalmente al nudo propietario sufre una expropiación, ¿verdad? Entonces, según la ley establece que al momento de que existe una subrogación sobre el bien usufructuado, cuando hay expropiación se le indemniza al propietario. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Se va a sustituir el derecho que él tenía porque al momento de indemnizarlo, la ley establece que tiene que darle un beneficio de esa indemnización que él recibe, tiene que darle una parte al usufructuario, tiene que darle un proporcional en cuanto a los intereses legales que esto tiene durante el tiempo que le corresponde al usufructuario el derecho. Ahí se está sustituyendo el elemento real. Y en el caso de la subrogación personal, pues yo le digo a mi amiga que ella continúe con la obligación de seguir pagando, ¿verdad? Dice el 1453, la subrogación tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías de la obligación. El que subroga no puede ejercer los derechos y acciones del acreedor, sino hasta la concurrencia de la suma efectuada o pagada por él para la liberación del deudor. La subrogación tiene lugar cuando el que es acreedor paga a otro acreedor que le es preferente, cuando el tercero que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, cuando el tercero no interesado en la obligación paga con la anuencia del deudor.
aquí es importante saber que este tercero que está pagando, mi hermana está pagando una deuda, pero ella tiene alguna complicación para poder pagar. Entonces, ya sea que yo le pago su deuda o yo le presto el dinero para que ella la cancele. Entonces, cuando el tercero que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, porque yo sé que ella ahorita no puede pagar su deuda, entonces se va a subrogar, se va a trasladar a otra persona, a un tercero, un derecho o una obligación. Cuando el tercero no interesado en la obligación paga con anuencia del deudor. Yo no tenía interés en ese negocio, yo ni sabía que había un negocio entre mi hermana y otra persona y que ella ocupaba el lugar de un sujeto pasivo. Pero porque ella no tenga ese problema, entonces yo vengo y voy a prestarle el dinero o a pagar la deuda. Cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia, había una deuda pendiente de pagar de un causante. Yo no tengo ninguna relación en el vínculo contractual que tuvo el causante con un sujeto activo, pero derivado a su fallecimiento, pues yo decido pagarle la deuda que él tenía, ¿verdad? Se sustituye en un tercero una obligación. También es importante, por aquí les resumí para que no vayan a leer todo lo del libro, sino que aquí va a estar más concreto. Subrogación, por favor, del artículo 1453 al 1458, por favor. Se entiende por subrogación el cumplimiento total de la obligación. Por favor, si el pago que el tercero hace no cumple con sus fines, esto sí quisiera, por favor, que lo anotáramos, por favor. Si el tercero que paga no cumple con el fin de extinguir la obligación, no lo cubre total, la doctrina define esta parte como teoría de pago no extintivo, por favor. Teoría de pago no extintivo, así lo denomina la doctrina, porque es un pago que no está extinguiéndose y en la subrogación se necesita que alguien cumpla con la obligación que el deudor tenía en este caso. Entonces, si este tercero de buena fe, ya sea de forma directa o que le presta el dinero, pero no se hace de una forma íntegra, se denomina como teoría del pago no extintivo, por favor. La transmisión de las deudas, por favor, es otra forma de cumplir con la obligación, por favor, de transmitir la obligación. Transmisión de deudas. También se va a conocer, por favor, vamos al artículo 1459, por favor, y le vamos a hacer una anotación a la par de donde dice transmisión de las deudas. También, por favor, así como allá hablábamos de cesión de créditos, en la cesión de derechos, ahorita transmisión de deudas, sucesión de la deuda también, por favor. Sucesión de la deuda o asunción de deudas, por favor. Sucesión de la deuda o asunción de deudas. Y la transmisión de deudas se encuentra en el artículo 1459 al artículo 1468. La transmisión de las deudas es una forma de transmitir las obligaciones en la que una persona transmite una deuda a otra, al que se sustituye es al deudor y se le libera al primer deudor. ¿Qué pasa aquí? Se dice que es un acto jurídico por el cual el deudor traslada a un tercero su obligación de cumplir la prestación. Es necesario que el primitivo deudor se desvincule de la obligación y que continúe el vínculo entre acreedor, el mismo acreedor y el nuevo deudor. Pero algo bien importante aquí en la transmisión de deudas. Se recuerdan que en la subrogación es que alguien cancela la deuda, se extingue. Y si no se extingue, no se puede considerar como una obligación subrogada. En la transmisión de deudas es que
el sujeto pasivo se va a sustituir por otro. Este ya no puede seguir pagando, entonces esta persona se va a sustituir por el deudor. Pero en este caso, a diferencia de la cesión de derechos, que se recuerdan que ahí acreedor podía ceder sus derechos e incluso dice, no es necesario comunicarle al deudor, a menos que se haya contemplado en el contrato. Sin embargo, vemos la importancia de que el sujeto pasivo esté enterado a quién pagarle para que no incurra en lo que ya conocemos como forma incorrecta de hacer el pago. Y como decía Omar, si deudor pues no sabe porque ya no está en el lugar con quien él contrajo la obligación porque no le avisaron que hubo una cesión de derechos, él se va a ver en esa incomodidad y en su afán de querer cumplir, pues va a tener que acudir a un pago por consignación. O bien incurrir en pago y entonces ya de esto vamos a ver que también podría incurrir en un incumplimiento de pago, ya le viene mora, ya le viene otras situaciones que están ajenas a él, por no informarle, ¿verdad? En la transmisión de deudas se sustituye al deudor. El fin es que el deudor primitivo se retira completamente de la obligación. Pero aquí hay algo bien importante. Para sustituir al deudor, se debe de tener la autorización del acreedor, por favor, porque este es el que tiene que calificar la calidad de pago del deudor. Por ejemplo, en las obligaciones bancarias, no podemos estar con una obligación en el cual se nos ha dado un crédito y se están haciendo pagos parciales. Y en esta obligación, pues yo ya no puedo pagar. Entonces, cuando a mí me llaman, yo digo, mire, disculpe, ya me puse de acuerdo con mi hermano. Entonces, ahora va a ser él el que va a seguirles pagando porque yo me encuentro alguna imposibilidad de seguir pagando. Entonces, para no tener ese incumplimiento con ustedes, le voy a dar el número para que ya se comuniquen únicamente con él, por favor, porque yo ya transmití mis deudas. Momento, ¿verdad? Porque la ley establece que aquí sí se necesita no de que tenga conocimiento, de que el acreedor autorice esa transmisión de deudas. Se va a transmitir por ejemplo, en el caso de una obligación en la cual se tiene una garantía hipotecaria, pues para que se le haya otorgado ese préstamo a esa persona, se tuvo que haber evaluado no solo el bien inmueble, sino también, o no solo la titularidad y el vínculo que tenía él con la propiedad, sino también se le evaluó al deudor hipotecario en el sentido de determinar si él era sujeto de pago, sujeto de crédito. Y le solicitaron constancias de trabajo, le dieron estabilidad laboral, le dieron los estados de cuenta de 3 o 6 meses anteriores, lo evaluaron para poderle dar un crédito. Entonces, para que él pueda transmitir ese crédito, él tiene que preguntarle al acreedor y el acreedor tendrá que evaluar al propuesto deudor por el cual se va a sustituir este. Y tienen que evaluar las mismas situaciones para determinar si esta nueva persona a quien se le va a transmitir la deuda, pues si esta persona cumple con los requisitos necesarios que cumplía al principio o mejores condiciones para que se pueda transmitir esa deuda. Sino también dan la opción, sí, mire, pues él no tiene las mismas condiciones que usted tenía cuando se le otorgó el crédito, pero lo que se puede hacer es que la garantía crezca, por favor, que está hipotecado este inmueble, pero entonces que haya una segunda, un segundo bien grabado, por favor, dentro de la misma obligación, para que esta persona, para que esta deuda esté bien fortalecida. Miren todo lo que le hacen ver al nuevo deudor, al que quieren proponer como nuevo deudor. Mire, sí, pero necesitamos que haya un fiador, además de que se va a sustituirse con el nuevo, haya un fiador, o que sean 2 las personas a quien usted le transmita la deuda, o que crezca la garantía. Pero son especificaciones que el acreedor tiene la facultad de exigir para saber si es prudente o no transmitir la deuda. Porque no es que el acreedor puede llegar a decir, aquí lo que más me conviene es aceptar que me lo sustituyan,
porque si no, ya no me va a seguir pagando. Porque recuérdense que él tiene una garantía ya a su favor. Él tiene un gravamen ya a su favor. Entonces, si a él no le pagan, pues le corresponderá ejecutar la garantía. Él está bien y a veces le conviene más ejecutar la garantía que sustituir al deudor por otro que le va a traer más problemas. Cuando nació ese vínculo entre el acreedor hipotecario y el deudor hipotecario, él de una vez estuvo dentro de sus puntos, él tuvo previsto esto: si no me paga, si se queda sin trabajo, si se muere, no le puedo prestar ese dinero solo así, yo voy a necesitar una garantía. Porque en el momento que esa garantía él incumpla por cualquier motivo, yo no tengo problema. Por supuesto que mi garantía va a ser mayor que lo que le estoy prestando, más que le estoy pagando interés, le estoy cobrando intereses. Ahí él empieza a pagar y todavía le doy la facultad que me dice, mire, y como él está la casa la tiene hipotecada y él vive ahí, y el gravamen lo tiene el acreedor a su favor. Entonces le dice deudor a acreedor, porque establece que todo lo que él quiera hacer con ese inmueble tiene que tener la anuencia del acreedor. Entre todo lo que él tiene que tener la anuencia y la transmisión de la deuda. Pero le dice, mire, puedo remodelar la casa mientras dure la obligación. Y acreedor le dice, sí, por favor, amplíela, remodélela, por favor, póngame más bonita mi garantía, por favor. Entre, por favor, todo lo que sea bueno para mi garantía, póngamela mejor, por favor. Pero también le va a prohibir constituir otros derechos reales sobre ese inmueble. Le va a prohibir cualquier situación, por ejemplo, la transmisión de deudas. Todo se va a poder hacer con la autorización del acreedor. Dice, la sustitución del deudor es una obligación personal y su liberación se verifican por convenio entre acreedor y el tercero que sustituye. La sustitución también puede convenirse entre el deudor y el tercero, siempre que el acreedor consienta expresa o tácitamente. Miren aquí, el consentimiento es vital por parte del acreedor, por favor. Se presume que el acreedor consiente en la sustitución del deudor cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor, con el pago de intereses o la amortización parcial o periódica del capital, siempre que lo haga en nombre propio y no por cuenta de deudor primitivo. El 1460 establece que el acreedor debe de consentir la transmisión de forma expresa o tácita. Y luego dice 1461, pero vamos a ir a recordar los primeros artículos como 1252 o 1253, 54, cuando hablaba de las formas de manifestación en el negocio jurídico, dice expresa o tácita o presunción de la ley. Hablamos de una forma expresa que debe estar, pues, como la palabra lo dice, expresamente establecido por una de las partes o por ambas, y en la tácita dice que con el cumplimiento de los actos se entiende que la aceptación está tácita. Miren, 1461, se presume que el acreedor consiente en la sustitución del deudor cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor. A este 1461, por favor, le colocamos aceptación tácita del acreedor, por favor. Aceptación tácita del acreedor, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a ver por aquí qué otra anotación necesito que haga. Definimos también, ¿verdad?, la transmisión de las deudas
Es un acto por el cual el nuevo deudor asume una deuda existente en lugar del entonces deudor, añadiendo que el deudor anterior se libera. También dice el código, el deudor primitivo se libera. Se subroga en un nuevo deudor y la obligación sigue siendo la misma. En este tipo de transmisión de deudas no se está tocando al objeto, al elemento material o elemento real, sino que aquí se está sustituyendo al sujeto pasivo, por favor. Este es el acto por el cual un deudor asume una deuda existente en lugar del entonces deudor, añadiendo que el deudor anterior se libera, se subroga entonces en un nuevo deudor y la obligación, el elemento real, el elemento material, objetivo, sigue siendo el mismo, por favor. Es importante que para el sujeto activo, quien será el nuevo responsable de que éste va a cumplir la obligación, ¿verdad? Consecuencias de la transmisión de las deudas, por favor. El deudor primitivo queda liberado de la obligación. Miren, ya será pues un convenio entre el deudor primitivo y el nuevo deudor si entre ellos existe algún convenio de pago, o bien entre ellos existía una deuda, o bien que esta persona le va a cobrar menos intereses, o de buena fe, o de la